movió solo. Sentí que algo me miraba. No estaba dormido. Bienvenidos a Voces desde el Umbral. Buenas noches, queridos narraescuchas. Bienvenidos una vez más a esta reunión de historias. Esta noche quiero invitarlos a sentarse conmigo alrededor de esta sala imaginaria, porque vamos a hablar de algo que prácticamente todos tenemos en nuestra casa: objetos. Objetos que nos heredaron, objetos que nos regalaron, objetos que encontramos o quizás que llegaron a nuestras manos sin que supiéramos demasiado sobre su pasado. Porque la mayoría de las veces, una cuna es solamente una cuna. Un teléfono es solamente un teléfono, un ropero es solamente un mueble. Y un espejo es solamente para vernos. Pero de vez en cuando aparecen historias que hacen pensar lo contrario. Historias que comienzan con un regalo bien intencionado, con una fotografía olvidada, con una imagen religiosa, con una llamada extraña o con un objeto que parecía haber sido donado por quienes lo tuvieron antes. Esta noche escucharemos relatos de personas que aseguran que algunos objetos pueden cargar recuerdos, emociones, presencias o quizás algo mucho más difícil de explicar. Historias que llegaron hasta este programa desde distintas partes de México y Latinoamérica. Historias que, según quienes las vivieron, ocurrieron exactamente así. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo. Escucha todas las historias hasta el final. No te vayas después de la primera, no te vayas después de la segunda, porque la última historia de esta noche es una historia muy fuerte y llegó de una persona muy cercana a mí. Y cuando terminen el episodio, quiero que me dejen en los comentarios dos cosas. Primero, ¿cuál fue la historia que más les inquietó? Y segundo, ¿hasta qué historia llegaste? Porque si escuchaste todas, quiero saber si la última te dejó pensando tanto como a mí. Y quién sabe, tal vez entre los comentarios aparezca alguien que también tenga en su casa un objeto del que preferiría no hablar. Esta noche abrimos nuevamente el umbral. Bienvenidos. Nuestra primera historia habla sobre un objeto que ocupan los bebés. Esta historia me la envían desde Puebla, México. La narradora, a quien vamos a llamar Marta, nos cuenta que todo ocurrió cuando su hijo Alberto acababa de nacer y ella y su esposo Benjamín vivían solos en una pequeña casa de la ciudad. Sus vecinos siempre habían sido atentos con ellos y cuando Marta quedó embarazada no faltaron las felicitaciones de toda la colonia, incluida una mujer llamada Doña Esperanza. Doña Esperanza era una señora de unos 50 años que imponía bastante respeto. Con Marta y Benjamín jamás había sido grosera, pero siempre parecía estar molesta con todo el mundo. Era una mujer alta, corpulenta y de mirada muy seria. De esas personas que no necesitas conocer para sentir cierta distancia cuando pasan frente a ti. Meses después nació el pequeño Alberto. Le habían puesto así en honor al padre fallecido de Marta. Y fue precisamente el día en que regresaron del hospital cuando ocurrió algo totalmente inesperado. Al llegar a casa encontraron a Doña Esperanza, esperándolos en la puerta. A su lado había una cuna de madera recién pintada de blanco, decorada con pequeños adornos azules. Marta y Benjamín se sorprendieron al verla ahí. Doña Esperanza les dijo que quería regalarles la cuna, les explicó que había pertenecido a su hijo y que ya no tenía uso para ella. Aunque ambos intentaron rechazar el obsequio, por educación, la mujer insistió tanto que finalmente terminaron aceptándolo. Durante las siguientes semanas, Marta comenzó a verla de otra manera. Ya no la veía como la señora gruñona de la calle. La veía como una mujer amable que había tenido un gesto bonito con ellos. Todo parecía marchar perfectamente. Alberto, crecía sano, dormía bien, comía bien y poco a poco comenzaron a preparar una habitación para él. Compraron un monitor para bebés con el fin de escucharlo mientras dormía por las noches o durante las siestas de la tarde. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir pequeñas cosas. Al principio solo eran interferencias, sonidos cortos, pequeños cortes en la señal, como si otro aparato estuviera entrando por momentos en la frecuencia del monitor. Nada demasiado extraño, nada que pareciera importante, pero con el tiempo aquellas interferencias comenzaron a sonar diferentes. Como voces lejanas, como si alguien hablara desde otro lugar. Una noche, Benjamín escuchó a Alberto llorar a través del monitor. Se levantó de inmediato y caminó hacia la habitación. Sin embargo, justo antes de abrir la puerta, escuchó algo que lo hizo detenerse. Alguien estaba adentro con su bebé. Al menos
Eso parecía. Escuchó claramente un sonido suave y repetitivo, el típico, como si una persona estuviera arrullando a un bebé. Benjamín abrió la puerta de golpe, pero dentro no había nadie, solamente su hijo Alberto dormido. Aquella noche decidió no decir nada, pensó que tal vez había sido su imaginación, hasta que unos días después Marta escuchó exactamente lo mismo. La diferencia era que Alberto ni siquiera estaba en su habitación. Él lo tenía ahí mismo en la sala, sentado en su silla mecedora, y aún así, desde el monitor que transmitía la habitación vacía, volvió a escucharse aquel suave shh. El tiempo pasó, las cosas extrañas continuaron, nunca fueron agresivas, nunca fueron peligrosas, simplemente estaban ahí, como una presencia discreta que parecía o que aparecía de vez en cuando. Cuando Alberto cumplió 1 año, organizaron una pequeña reunión familiar. Al finalizar la fiesta, algunos vecinos cercanos se quedaron a tomar café con ellos. Durante la conversación surgió el nombre de Doña Esperanza, y alguien mencionó la cuna. Entonces uno de los vecinos reaccionó con extrañeza. ¿La cuna de su hijo? Sí, le respondió Marta. El hombre guardó silencio unos segundos. Dice, qué raro. Dice, ¿por qué? Dice, porque Doña Esperanza nunca tuvo hijos. La conversación continuó, pero aquellas palabras se quedaron flotando en el aire. Esa noche Marta y Benjamín hablaron durante horas. Si aquello era cierto, ¿de quién había sido realmente la cuna? Los meses siguieron avanzando, los ruidos ocasionales continuaron y poco después ocurrió algo inesperado. Doña Esperanza falleció. Los vecinos realizaron los rezos correspondientes y la noticia se fue apagando. Con el paso de los días, al no tener familiares cercanos viviendo en la ciudad, una hermana llegó para vaciar la casa y ponerla en venta. Antes de hacerlo, organizó una venta de garage. Marta y Benjamín decidieron asistir. Mientras observaban los objetos, encontraron un viejo álbum fotográfico. Entre sus páginas había unas fotografías antiguas y recortes de periódico amarillentos. Movidos por la curiosidad, decidieron preguntarle a la hermana acerca de la historia de la cuna. La mujer los miró en silencio y entonces les contó algo que jamás imaginaron. Le explicó que Doña Esperanza sí había tenido un hijo, solamente uno, pero el bebé había muerto, cuando apenas era un recién nacido. Según le contó, todo ocurrió mientras dormía, muerte de cuna, nada pudieron hacer. El esposo de Esperanza adoraba a ese niño y cuando descubrió lo ocurrido tomó al bebé en brazos y salió desesperado hacia el hospital. Lo hizo tan rápido que ni siquiera esperó a su esposa. Condujo a toda velocidad y en una curva perdió el control de su automóvil. Murió aquella misma noche. En cuestión de horas, Doña Esperanza había perdido a su hijo y a su esposo. La hermana les dijo que durante décadas solo conservó una cosa de aquella tragedia, la cuna. Marta y Benjamín sintieron un escalofrío recorrerles la espalda y fue entonces cuando continuaron revisando el álbum. Entre las fotografías se encontraron una imagen que los dejó inmóviles. Era un bebé dormido, arropado, muy cuidadosamente dentro de la misma cuna que les acababan de regalar, con los mismos adornos azules, la misma cuna que había estado durante más de 1 año en la habitación de Alberto. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, pero por primera vez Marta recordó aquel arrullo que salía del monitor y no pudo evitar preguntarse si alguien había estado intentando cuidar de Alberto durante todo ese tiempo. Aquel mismo día le pidieron a la hermana permiso para incluir la cuna entre los objetos de venta. Ella aceptó sin hacer preguntas. Marta y Benjamín inventaron la excusa de que Alberto ya tenía una cama nueva, nunca contaron la verdadera razón, la cuna fue vendida y se fue para siempre. Y desde aquella noche jamás volvieron a escuchar interferencias. Nunca más se escuchó un arrullo en el monitor y nunca volvieron a oír voces. Y el único sonido que siguió llegando desde la habitación de Alberto fue la respiración tranquila mientras él dormía. Aquí yo te pregunto, ¿qué harías si te regalan un objeto a alguien que le hablas muy poco o que casi no le hablas? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Déjame en los comentarios. Nuestra segunda historia llega desde la hermana República de Argentina. El matrimonio que nos la comparte lo vamos a llamar Marcelo y Carolina. Ellos eran una pareja sin hijos, ambos trabajaban y tenían un plan muy claro para su vida. Primero, querían construir el hogar de sus sueños y después pensar en formar una familia. Por esta razón adquirieron una antigua casona remodelada en Villa Crespo, en Buenos Aires.
Les encantaban las casas con historia, casas antiguas que conservaban su personalidad pero adaptadas a los tiempos modernos. Y fue precisamente mientras amueblaban aquella casa cuando comenzó todo. Marcelo y Carolina recorrían ventas de garage, mercados de antigüedades y anuncios de vecinos que deseaban vender muebles antiguos. Un día, Marcelo decidió buscar también por internet. Pasó horas revisando publicaciones, camas victorianas, cómodas antiguas, escritorios, libreros, hasta que encontró un anuncio que llamó completamente su atención. Era un conjunto de muebles del siglo XIX, una cama victoriana, una cómoda con luna y un enorme ropero antiguo. Según el vendedor, aquellas piezas habían pertenecido a su familia durante generaciones. Sus abuelos habían sido coleccionistas y tras heredar la propiedad, los descendientes habían decidido vender gran parte de los muebles. Lo mejor era el precio, era absurdamente bajo para piezas tan antiguas. Marcelo llamó de inmediato a Carolina, ella mucho más desconfiada que él revisó cuidadosamente la publicación, buscó comentarios, verificó referencias, revisó cuánto tiempo llevaba publicado el anuncio, pero no encontró absolutamente nada extraño. Finalmente realizaron la compra. Durante los días siguientes siguieron con entusiasmo el rastreo del envío. Y cuando por fin llegaron los muebles, parecían niños de Navidad. Todo estaba perfectamente protegido. Primero descubrieron la cama, los postes de cedro tallados conservaban una belleza impresionante. Después apareció la cómoda, su enorme luna reflejaba la habitación completa, aunque el espejo había sido reemplazado antes de la venta, seguía luciendo elegante y acorde con la época. Mientras lo observaban, Carolina bromeó. Dice, qué bueno que el espejo es nuevo. ¿Por qué? Le contestó su esposo. Porque mi abuela decía que los espejos viejos guardan cosas. Ambos soltaron una carcajada. Finalmente llegó el turno del ropero. Era la misma pieza más imponente del conjunto. La madera era más oscura que la de los otros muebles. Las manijas de bronce estaban ennegrecidas por el tiempo y al abrir sus puertas los envolvió una peculiar aroma a madera antigua mezclado con tierra húmeda. Nada extraño para un mueble de aquella edad. Una de las puertas requería bastante fuerza para abrirse y cerrarse. Marcelo incluso bromeó diciendo que aquel detalle era prueba de que el ropero era auténtico. Sin embargo, al abrir una de las hojas encontraron algo inesperado. Un viejo espejo estaba sujeto a la madera mediante pequeños clavos. Marcelo sonrió. Dice, si seguimos los consejos de tu abuela, mejor quitamos esto. Entre risas desmontó el espejo y lo dejó fuera de la casa. Planeaban reemplazarlo al día siguiente. Aquella noche durmieron felices, el dormitorio lucía exactamente como habían imaginado y durante varias semanas todo pareció normal. Hasta que una mañana Carolina comentó algo curioso. ¿Si no cerraste bien el ropero? Marcelo levantó la vista y dice, claro que sí. Dice, entonces explícame por qué está abierto. La puerta estaba apenas entreabierta, solo unos centímetros, no le dieron demasiada importancia, pero Marcelo sí recordó que para cerrar aquella puerta tenía que hacer fuerza, y estaba seguro de haberlo hecho. Con el paso de los días comenzaron a notar algo más. Algunas noches un olor desagradable aparecía en la habitación. No era constante, llegaba de repente, y desaparecía igual de rápido. Era un olor semejante al de algo que comienza a descomponerse. Lo extraño era que la casa se limpiaba constantemente. Nunca encontraron el origen. Poco después comenzaron las pesadillas. Al principio Marcelo soñaba que la puerta del ropero se abría lentamente. Nada más. Luego empezó a ver una figura sentada en su interior, siempre inmóvil, siempre oculta por la oscuridad. Con el tiempo el sueño cambió. La figura comenzó a extenderle una mano pálida hacia él, como si intentara llamarlo. Aquello empezó a obsesionarlo. Sin decirle nada a Carolina, decidió investigar el origen de los muebles. Logró contactar al vendedor, la conversación fue breve, el hombre le contó que los muebles llevaban generaciones en la familia y que sus bisabuelos siempre afirmaron que el ropero tenía una historia peculiar. Según los relatos familiares, el mueble había sido adquirido en Madrid a finales del siglo XIX, en una venta de objetos usados cerca de la calle Fuencarral. Marcelo comenzó a investigar y encontró algo que no pudo sacar de su cabeza. A finales del siglo XIX se había registrado un crimen muy conocido en esa zona de Madrid. Una mujer había sido asesinada en circunstancias particularmente violentas, dentro de su propia casa. Nada demostraba que el ropero hubiera pertenecido a aquella vivienda. Absolutamente nada.
pero la coincidencia fue suficiente para alimentar sus temores. Cuando se lo contó a Carolina, ella se rió como nunca. Le recordó que las historias de las abuelas sobre los espejos probablemente solo servían para que los niños no rompieran las cosas y le dijo que estaba obsesionándose demasiado. La conversación terminó con cierta tensión. Marcelo seguía convencido de que algo no estaba bien. Días después, Carolina se quedó sola en la casa, trabajaba desde la habitación cuando escuchó un sonido seco. Parecía provenir del interior del ropero. Lo ignoró, pero volvió a escucharlo. Y luego, otra vez. Finalmente se acercó, abrió ambas puertas y comenzó a revisar cada rincón. Fue entonces cuando descubrió algo muy extraño. El fondo del ropero parecía falso, como si existiera un compartimento oculto detrás de la madera. Después de varios intentos logró abrirlo. Dentro encontró varias fotografías antiguas, documentos envejecidos y algo más, una pequeña muñeca antigua. Su rostro estaba parcialmente quemado, parte de la cabeza se encontraba ennegrecida por el fuego y lo más extraño eran los finos hilos que sobresalían de ella. Carolina pensó que eran simplemente fibras deterioradas por el tiempo, pero al acercarse a la ventana descubrió que aquello no eran hilos, eran mechones de cabello humano. Sintió un escalofrío de inmediato. Guardó todo en una caja y esperó a Marcelo. Cuando él llegó, revisaron juntos el contenido del compartimento. No discutieron demasiado, tomaron la decisión de sacar aquellas cosas de la casa y desecharlo. Las fotografías, los documentos, la muñeca, todo. Y ocurrió algo extraño. Desde aquel día el olor desapareció. La puerta dejó de abrirse sola y Marcelo nunca más volvió a soñar con la figura sentada dentro del ropero. Años después, siguen sin saber si todo fue una coincidencia, si la sugestión los llevó a interpretar señales donde no las había, o si realmente había algo oculto dentro de aquel viejo mueble. Lo único que saben con certeza es que el ropero permaneció en la casa, pero aquello que encontraron dentro jamás volvió a entrar. Aquí yo te dejo una pregunta, querido narraescucha. ¿Alguna vez has comprado algo usado y al llegar a tu casa sentiste como que no debí comprarlo? Porque a veces compramos objetos sin saber realmente qué historia viene con ellos. Y si aquello que molestaba a Marcelo desapareció justamente cuando sacaron las cosas de la casa, entonces, ¿el problema realmente era el ropero? ¿O era aquello que alguien decidió ocultar dentro del ropero durante más de 100 años? La siguiente historia me la manda Luis, un joven de Colombia que a sus escasos 22 años vivió algo extremadamente extraño. Luis vive en Cali. Llevaba mucho tiempo buscando hacerse de un buen celular. Cierto día decidió visitar el puesto de Cositas, en el centro de Cali. Para quienes no lo conocen, es un lugar donde llegan aparatos electrónicos de todo tipo. Algunos vienen de Buenaventura, otros llegan por canales poco claros y muchos tienen procedencias difíciles de rastrear. Si tuviera que compararlo con algo de aquí de México, sería una especie de Tepito colombiano. Luis fue ahí porque no tenía mucho presupuesto y necesitaba urgentemente un teléfono. Él trabajaba en una inmobiliaria, recorriendo calles y registrando viviendas. Necesitaba tomar fotografías de calidad, enviar información y mantenerse comunicado con su familia. Después de recorrer varios puestos y escuchar decenas de ofertas, encontró una verdadera ganga. Era un celular de gama alta, venía sin caja, solo incluía cargador, pero estaba completito, en excelentes condiciones. Luis no pensó demasiado y terminó comprándolo. Cuando llegó a casa, comenzó a probar su nueva adquisición. La cámara funcionaba perfectamente, la batería estaba en excelente estado, la recepción era impecable. Todo parecía indicar que había hecho el negocio de su vida. Mientras revisaba el equipo, descubrió que en la galería aún estaban algunas fotografías del dueño anterior. No le dio demasiada importancia. Había imágenes de calles, fotografías de un perro, una anciana sonriendo, fotos de una fiesta y una imagen que decía "Feliz cumpleaños, Pedro". Nada fuera de lo normal. Aquello solo le confirmó que el celular había pertenecido a otra persona y que simplemente habían olvidado borrar el contenido. Durante las siguientes semanas, Luis utilizó el teléfono para trabajar. Todo parecía mejorar. Sus supervisores incluso comenzaron a felicitarlo por la calidad de las fotografías que enviaba, pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. Cada cierto tiempo,
Algunas de las fotografías antiguas, o que eran del dueño anterior, reaparecían en la galería, especialmente la del cumpleaños. Luis estaba seguro de haberlas eliminado. Al principio pensó que era un error del sistema, quizás alguna falla que restauraba las imágenes desde la papelera. No parecía algo importante, pero un día mientras cenaba recibió una llamada. Lo extraño fue que el identificador decía que la llamada provenía de Luis, o sea, de él mismo. Como aún no recordaba su número, como a muchos nos pasa, lo había guardado en la agenda con su propio nombre. Y ahora era exactamente ese contacto quien lo estaba llamando. No contestó. Pensó que se trataba de alguna estrategia publicitaria para evitar que las personas colgaran. Sin embargo, al día siguiente volvió a ocurrir y la siguiente también. Y así, todos los días, siempre a la misma hora, 9:55 de la noche. Al principio le pareció curioso, después molesto y finalmente inquietante. Intentó bloquear el número, no pudo, contestó varias veces y jamás obtuvo respuesta, solamente silencio. Hasta que una noche algo cambió. Molesto respondió de inmediato: ¿qué quiere? No quiero tarjetas de crédito, ni préstamos, ni comprar nada, ni nada de nada. No hubo respuesta, solamente una respiración pesada, cansada, como la de alguien que hubiera corrido durante mucho tiempo. Y de fondo, una celebración personal, hablando música y alguien cantando feliz cumpleaños. Luis colgó pensando que era una broma. Las llamadas continuaron noche tras noche, siempre a las 9:55, siempre con la misma respiración y siempre con aquella fiesta de fondo. Hasta que una noche, después de escuchar claramente el canto de feliz cumpleaños, una voz habló por primera vez, una voz grave, profunda, casi hueca. No gritó, no amenazó, no pidió ayuda, simplemente preguntó: ¿por qué tienes mi celular? Luis sintió un escalofrío y colgó inmediatamente. Durante días intentó encontrar una explicación lógica, pensó que quizás el vendedor quería recuperar el aparato, tal vez lo había vendido demasiado barato o quizás todo era una elaborada broma, pero nada terminaba de encajar. Entonces recordó la fotografía, la del cumpleaños. La amplió varias veces y descubrió algo interesante. Los globos indicaban claramente 22 años, la misma edad que él tenía. Además, al fondo aparecía un logotipo. Aunque estaba borroso, logró identificarlo de inmediato. Pertenecía a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Y junto a la tarjeta de cumpleaños aparecía un apellido incompleto. Podía leerse Riojas, Rojas o Rosas, algo similar. Luis decidió investigar. Al día siguiente llamó directamente a la empresa. Su idea era simple: preguntar por un tal Pedro R. y con suerte localizar al verdadero dueño del celular. La recepcionista atendió normalmente. Luis le pidió hablar con Pedro R. y la llamada fue transferida al Departamento de Recursos Humanos. Lo atendió una mujer apellidada Romo. Luis siguió con su historia improvisada, dijo que tenía que entregar un mensaje importante. La señorita Romo guardó silencio varios segundos. Luis incluso pensó que la llamada se había cortado. ¿Señorita Romo? Del otro lado se escuchó una respiración nerviosa. Dijo: ¿Pedro Riojas? Sí. ¿De dónde sacó ese nombre? Por primera vez Luis sintió que aquello iba mucho más allá de una simple coincidencia. Ya no quiso seguir mintiendo y terminó contándole toda la historia: las fotografías, las llamadas, la voz, el celular. La reacción de la señorita Romo fue inmediata. ¡Ay, Dios mío! Luis permaneció en silencio y entonces ella comenzó a contarle algo que lo dejó completamente frío. Pedro Riojas había trabajado para ellos. Había sido un joven ejemplar, responsable, muy querido por sus compañeros. Precisamente el día de su cumpleaños número 22, la empresa le había regalado un celular nuevo como reconocimiento a su desempeño. Aquella misma noche, al regresar a casa, fue interceptado por delincuentes. Intentaron quitarle el teléfono. Pedro se resistió. Hubo un forcejeo y el arma de uno de los asaltantes se disparó. Pedro murió aquella noche. El celular nunca apareció. La señorita Romo terminó la historia con una frase que Luis jamás va a olvidar: nunca entendimos por qué no le entregó el celular. Era solo un celular. Y eso terminó costándole la vida. Luis colgó aquella llamada con más incertidumbre que antes. Ahora sabía que había sido Pedro, sabía que aquel celular le había pertenecido y sabía también que había muerto la misma noche en que lo recibió.
Pero eso no explicaba las llamadas, no explicaba la respiración y mucho menos explicaba por qué seguía llamando exactamente a las 9:55 de la noche. Después de hablar con la señorita Romo, Luis no pudo quitarse aquella historia de la cabeza. Algo seguía sin encajar. Tomó nuevamente el celular y comenzó a revisar artículos viejos, publicaciones locales y notas relacionadas con la muerte de Pedro Riojas. Pensó que quizás encontraría alguna fotografía más o algún dato que le permitiera entender mejor qué era lo que estaba pasando. Después de varios minutos, encontró una nota periodística. Era breve. Contaba exactamente lo mismo que le había contado la señorita Romo. El asalto, el forcejeo, el disparo, la muerte de Pedro. Luis leyó la noticia una segunda vez y entonces notó un detalle que hizo que se le helara la sangre. Al final de la nota aparecía la hora en que los paramédicos habían confirmado el fallecimiento de Pedro. 9:55 de la noche. Y Luis volvió a leer el dato. Luego observó la nota. Volvió a checar y checó la hora registrada en la historia de la llamada. Absolutamente todas las llamadas habían llegado a las 9:55, exactamente la misma hora en que Pedro había fallecido, según los paramédicos. Durante varios minutos permaneció mirando la pantalla sin saber qué pensar. Y por primera vez desde que compró aquel celular consideró seriamente la posibilidad de que todo aquello no tuviera una explicación lógica. Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. 9:55. Luis observó la pantalla durante algunos segundos. Era nuevamente su mismo número. Finalmente contestó. ¿Pedro? ¿Pedro eres tú? Del otro lado volvió a escucharse aquella respiración cansada. Pasaron varios segundos y entonces una voz grave, distante y casi hueca habló por una última vez. Gracias por encontrar mi celular. La llamada terminó. Luis permaneció inmóvil y no supo qué responder. No supo qué pensar y tampoco volvió a recibir una llamada igual. Desde aquella noche el teléfono nunca volvió a sonar a las 9:55. Las fotografías dejaron de reaparecer y la imagen del cumpleaños número 22 de Pedro desapareció de la galería de la misma forma en que aparecía, sin ninguna explicación, como si nunca hubiera estado ahí. Luis todavía conserva aquel celular y hasta el día de hoy sigue funcionando perfectamente, pero cada vez que alguien le pregunta dónde lo compró, prefiere cambiar de tema. Y aquí te pregunto a ti, querido narraescucha, ¿comprarías un celular usado si te ofrecieran una verdadera ganga? Porque a veces creemos que estamos comprando solamente un aparato, sin imaginar que quizás también estamos llevándonos una historia que nunca terminó de cerrarse. La siguiente historia nos la envía don Heriberto desde Oaxaca. Él asegura que esto le ocurrió a su propia familia. Don Heriberto se dedica a la recolección y procesamiento de desperdicios, que si me preguntan a mí es una forma elegante de decir que trabaja entre toneladas de basura. Sin embargo, es un negocio mucho más importante de lo que pareciera. Botellas de PET, aluminio, vidrio, cartón, metales, todo se separa y se vende por distintos medios. Y cuando se administra correctamente puede ser un negocio bastante rentable. Una mañana, uno de los camiones que descargaba desperdicios en el centro de reciclaje llegó con algo que llamó la atención de todos. Entre bolsas rotas, muebles viejos y escombro apareció una imagen religiosa, una virgen. Pero estaba tan desgastada y cubierta de suciedad que resultaba imposible identificar qué virgen era. Don Heriberto siempre había sido una persona muy creyente y le pareció una falta de respeto que alguien hubiera decidido tirar a la basura esa imagen. Así que la limpió lo mejor que pudo, la llevó a casa, la puso junto a sus demás imágenes. También había llegado un baúl de cuero. No parecía tener ningún valor, pero aún servía para guardar documentos. Decidió conservarlo y usarlo en la oficina del centro de reciclaje.
La Virgen, por su parte, fue colocada, como les comento, en el altar familiar, junto a otras imágenes religiosas, y durante algunos días todo continuó con normalidad. Don Heriberto vivía con su esposa y 2 hijos, uno de 23 años y una muchacha de 16. Todos llevaban una vida tranquila, el negocio prosperaba y nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que acomodaban la imagen mirando hacia la entrada principal de la casa, al día siguiente aparecía mirando hacia otro lado. Al principio pensaron que a alguien la estaba moviendo. Hubo discusiones, hubo regaños, pero todos juraban que no habían tocado el altar. La situación se volvió tan repentina que dejó de parecer una coincidencia. Lo siguiente que comenzaron a notar fue que el comportamiento de las veladoras, las que acababan de colocar junto con la imagen, se apagaban con facilidad y se consumían muy rápido, mucho más de lo normal. La esposa de don Heriberto intentó encontrar explicaciones, que si la cera estaba mala, que si había corrientes de aire, que si las compraba en un lugar, que si las compraba en otro lugar, pero el fenómeno continuó. Un día, la hija comentó algo que llamó la atención de todos. Dijo: la Virgen no estaba mirando hacia la ventana, ni hacia la puerta, ni hacia el patio. Siempre está mirando exactamente hacia la misma dirección donde está el centro de reciclaje, y más específicamente hacia la oficina. Su madre le respondió que seguramente se movía por vibraciones, que los camiones entraban y salían constantemente, pero la observación quedó dando vueltas en la cabeza de todos, incluso en la de don Heriberto. Tanto así que una tarde, al regresar del trabajo, él mismo lo notó. Observó la imagen varios segundos y bromeó con su esposa. Dice: di la verdad, la pusiste viendo para la oficina para vigilarme, ¿verdad? Su mujer soltó una carcajada, pero en el fondo le pareció inquietante que él hubiera notado exactamente lo mismo que su hija. Con el paso de los meses comenzaron a ocurrir situaciones desafortunadas. El hijo mayor estaba esperando una promoción laboral, había trabajado duro durante mucho tiempo. Una noche se acercó al altar y pidió ayuda. Días después no obtuvo el ascenso y poco tiempo más tarde terminó perdiendo hasta el empleo. La hija tuvo problemas en la escuela, estaba convencida de haber entregado varios trabajos, sin embargo, algunos aparecían como no registrados. Terminó yéndose a extraordinario. La madre insistía en que todo eran coincidencias, pero los hijos comenzaron a sentirse incómodos, y entonces ocurrió algo que cambió por completo el ambiente de la casa. La madre de don Heriberto, la abuela, enfermó. Los médicos decían que era delicado, pero todavía existían esperanzas. Aquella noche don Heriberto reunió a toda la familia frente al altar. Les pidió que rezaran, que pidieran por la salud de la abuela. El hijo se negó, le dijo a su padre que algo estaba muy mal con aquella imagen, que no le pidieran nada, que rezaran a cualquier otro santo, a cualquier otra virgen, pero no a esa. Don Heriberto se molestó, le recordó que había rescatado aquella imagen de la basura y que seguramente era una bendición haberla encontrado. La familia terminó rezando. Al día siguiente sonó el teléfono, era uno de los hermanos de don Heriberto. Llamaban llorando. La situación de la abuela se había complicado durante la madrugada y había fallecido. Aquello terminó por romper la poca confianza que los hijos tenían en la imagen, especialmente el hijo mayor, quien llevaba meses acumulando frustración y finalmente explotó. Durante una discusión tomó la imagen y la arrojó contra el suelo. La Virgen se hizo pedazos, la familia quedó en silencio, pero algo llamó la atención de todos. Entre los restos del yeso apareció un pequeño papel doblado. Don Heriberto lo recogió, lo abrió lentamente y encontró solamente 2 palabras, 2 nombres, o lo que suponían que eran nombres: Furfur y Belfegor. Nada más. Los hijos comenzaron a investigar, encontraron referencias dispersas en libros antiguos y sitios de ocultismo. Los nombres aparecían asociados a entidades oscuras, a engaños, a promesas, a pactos, pero nada era completamente claro. Y aquello solo logró inquietarlos aún más mientras discutían qué significaban aquellos nombres. La hija recordó algo: la Virgen siempre había estado mirando hacia la oficina, siempre desde el primer día. Fue entonces cuando don Heriberto recordó el baúl. Aquel que había llegado junto con la imagen y que llevaba meses utilizando para guardar documentos del negocio. La misma tarde fueron a revisarlo. Al principio no encontraron nada: facturas, recibos, papeles de trabajo, nada más. Pero el hijo notó algo extraño.
El fondo parecía más grueso de lo normal. Después de varios intentos descubrieron que tenía un compartimento oculto. Dentro encontraron una fotografía antigua, algunas hojas dobladas y una carta escrita a mano. No mencionaba ni demonios, no hablaba ni de rituales, ni explicaba demasiado, pero una frase hizo que todos sintieran un escalofrío. Tal como acordamos, la imagen permanecerá sellada. Mientras permanezca intacta, ellos no podrán reclamar lo que prometió. Más abajo aparecían nuevamente los mismos dos nombres, Furfur, Belfegor. Eso era todo. No había firmas, no había fechas, no había explicaciones, solo aquella advertencia. Por primera vez, don Heriberto comprendió algo. Alguien había ocultado aquellos nombres dentro de la imagen. Alguien había escondido aquella carta dentro del baúl y después alguien había decidido tirar ambas cosas a la basura. La pregunta ya no era qué significaban aquellos nombres, la pregunta era otra. ¿Quién los había ocultado? Y lo más importante aún, ¿por qué se tomaron tantas molestias en hacerlo? Don Heriberto nunca encontró una respuesta, pero después de destruir la imagen y deshacerse del contenido del baúl, las cosas extrañas dentro de su casa dejaron de ocurrir. Las veladoras volvieron a comportarse normalmente y la sensación incómoda que existía dentro de la casa desapareció. Hasta el día de hoy, don Heriberto sigue preguntándose si realmente rescató una imagen religiosa de la basura o si alguien había intentado deshacerse de ella por una razón que nunca llegó a comprender. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hemos conservado un objeto solamente porque parece inofensivo? Porque a veces no sabemos quién lo tuvo antes, no sabemos qué historia carga consigo. Y tampoco sabemos por qué alguien estaba tan desesperado por deshacerse de él. Los leo en los comentarios. El espejo, la última historia de esta noche. No llegó por mensaje, no apareció en internet, no fue contada por el amigo de un amigo. Esta historia ocurrió dentro de la familia de mi esposa. Y aunque han pasado más de 20 años, todavía nadie ha podido explicar lo que ocurrió aquella noche en Cuautitlán. Por aquellos años, la mamá de mi esposa, mi suegra, acababa de separarse. Era una etapa complicada. Había que comenzar de nuevo, buscar una casa, adaptarse a la otra vida y salir adelante con lo que se tenía. Finalmente consiguieron un pequeño pie de casa en Cuautitlán. Era una vivienda muy sencilla, sala, comedor, cocina, un baño y una sola recámara. Un espacio reducido donde convivían prácticamente todo el tiempo. Ahí llegaron a vivir mi suegra, sus hermanas de mi esposa y mi esposa. Además de que en algunas ocasiones llegaba la tía Gina. Era una mujer muy querida por toda la familia, profundamente espiritual, creyente de la doctrina espiritualista que practicaba gran parte de la familia, y desde aquella pequeña había vivido en una silla de ruedas, debido a diversos problemas. Entre las pocas cosas que su mamá de Ale se llevó desde la casa anterior, había un espejo viejo, uno que llevaba años con ellas y que nunca habían terminado de gustarles. Mi esposa recuerda algo muy particular. Cuando alguien se miraba en él, el reflejo parecía extraño. No era que mostrara algo diferente, simplemente la imagen se veía deformada, como si el cristal estuviera ligeramente torcido. Era incómodo mirarse demasiado tiempo, pero tampoco parecía algo importante. Simplemente era un espejo viejo. Y ahí permaneció colgado en aquella pequeña casa hasta la noche en que todo ocurrió. Aquella noche, las 5 estaban reunidas dentro de la casa, platicando, viendo la televisión, pasando el tiempo, cuando sonó el teléfono. Y ninguna se alarmó porque pensaron que podían ser unos primos de ahí cerca. Una parte muy importante de sus vidas durante aquellos años. Por eso contestaron con total normalidad. Mi suegra tomó la llamada y una voz masculina habló del otro lado. Lo que dijo provocó que el ambiente cambiara de inmediato. Se ahogaron los niños. Hubo silencio.
Mi suegra pensó inmediatamente en familiares, en conocidos, en los hijos de alguna de sus hermanas. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero la llamada se cortó. Todas se quedaron quietas, porque aquello no tenía sentido. ¿Y por qué la voz sonaba realmente preocupada? Durante varios minutos comentaron entre ellas lo ocurrido, tratando de entender de qué niños estaba hablando, hasta que aproximadamente 10 minutos después el teléfono volvió a sonar. Mi suegra volvió a responder nuevamente y escuchó exactamente la misma voz, la misma frase: se ahogaron los niños. Otra vez la misma frase, la misma insistencia, la misma sensación extraña. Intentó preguntar quién hablaba, pero esta vez la llamada no se cortó. Del otro lado se quedó un silencio absoluto. Uno de esos silencios incómodos, pesados, como si alguien siguiera ahí escuchando. Entonces comenzó a oírse una respiración lenta, agitada, profunda. Mi suegra insistió: bueno, ¿quién habla? Pero la respiración continuó. Y entonces ocurrió. En medio de aquella llamada, en medio de aquella respiración, se escuchó un estruendo, un golpe tan fuerte que hizo que todas voltearan al mismo tiempo. El espejo, el viejo espejo que habían traído de la otra casa, acababa de caer. Mi suegra fue la primera en acercarse, las demás la siguieron. Y la tía Gina observó desde su silla lo que acababa de ocurrir. Cuando llegaron hasta donde estaba el espejo, descubrieron algo que las dejó todavía más confundidas. El cristal estaba roto, el marco se había fracturado, el hilo con el que estaba colgado seguía intacto. No estaba roto, no estaba desprendido, no se había soltado del clavo. Era como si alguien hubiera levantado el espejo y lo hubiera arrojado al piso. Pero no había nadie más en la casa. Y todas habían estado juntas aquella noche, prácticamente no durmieron. Mi suegra roció agua bendita sobre los restos del espejo, rezaron, intentaron tranquilizarse y esperaron a que amaneciera. A la mañana siguiente tomaron la decisión de sacar el espejo, de que ya tenía que irse. No querían volver a verlo, no querían conservarlo y tampoco querían intentar repararlo. Así que reunieron todos los pedazos, los colocaron dentro de una bolsa y esperaron a que pasara el recolector de basura. Por aquellos años todavía era común que algunos carros de basura fueran tirados por caballos. Aquella mañana escucharon la campana y salieron con la bolsa. Lo primero que les llamó la atención fue el caballo del que llegó con la basura. Era un caballo completamente blanco. Y junto a él iba un hombre que ninguna de ellas recordaba haberlo visto antes. Mi suegra se acercó, dispuesta a advertirle que dentro de la bolsa había vidrio. Pero antes de que ella pudiera decir una sola palabra, el hombre le dijo: «Qué bueno que va a tirar ese espejo». Mi suegra se quedó inmóvil, porque nunca le había dicho que dentro de aquella bolsa había un espejo. Ni siquiera había mencionado que contenía vidrio. El hombre lo observó la bolsa y añadió algo más. Ese espejo ya estaba mal. Traía cosas que no debían seguir ahí. Qué bueno que se va. Mi suegra no supo qué responder. El hombre tomó la bolsa, continuó su camino y desapareció. Lo extraño fue que jamás volvieron a verlo, ni a él ni al caballo blanco. Nadie volvió a saber nada, ni quién era, y nadie pudo explicar cómo supo lo que contenía aquella bolsa. Lo único que saben es que después de que el espejo desapareció, nunca volvieron a recibir llamadas como aquellas. Y aquí yo les pregunto a ustedes: si una llamada extraña termina con un objeto rompiéndose dentro de tu casa, ¿pensarías que fue una coincidencia? ¿O comenzarías a preguntarte qué fue exactamente lo que llegó contigo desde una vida que ya habías dejado atrás? Porque a veces no nos deshacemos de un objeto y creemos que estamos tirando solamente madera, vidrio o metal, sin imaginar que quizás también estamos dejando ir algo más. Los leo. Y así llegamos al final de esta reunión de historias. 5 objetos, 5 historias, 5 personas que jamás imaginaron que algo aparentemente común terminara cambiando la forma en que veían ciertas cosas. Una cuna que parecía guardar un último arrullo, un ropero que ocultaba mucho más que ropa vieja, un celular que seguía recibiendo llamadas imposibles, una virgen encontrada entre toneladas de basura y un espejo que llegó desde una vida que habían dejado atrás. Ahora quiero hacerte una pregunta, querido narraescucha,
Si escuchaste todas las historias hasta este momento, primero, felicidades, porque llegaste hasta el final del umbral. Y eso significa que compartiste esta noche conmigo y con toda esta comunidad de personas que disfrutan escuchar aquello que otros prefieren callar. Pero también quiero que me dejes algo en los comentarios. Quiero saber cuál fue tu historia favorita. ¿Cuál fue la que más te inquietó? ¿La cuna, el ropero, el celular, la virgen o el espejo? Y más importante aún, ¿por qué? Porque muchas veces la historia que más nos inquieta no es necesariamente la más aterradora, sino la que se parece demasiado a algo que vivimos, o a algo que vimos, o a algo todavía que no podemos explicar. Y si alguna vez te ocurrió algo parecido, si en tu casa hubo un objeto extraño, una llamada imposible, una fotografía que no debería de existir, o algo que hasta el día de hoy no puedes entender, puedes enviarnos tu historia porque Voces desde el Umbral nació precisamente para eso. Para escuchar las historias que la gente cuenta en voz baja, las que se narran en reuniones familiares, las que aparecen en conversaciones de madrugada y las que muchas veces terminan con una frase muy simple. Juro que ocurrió exactamente así. Puedes enviarnos tu relato por el WhatsApp al número 55 31 93 71 98. Te lo repito, 55 31 93 7198. Y si te encuentras fuera de México, recuerda agregar la clave internacional correspondiente, más 52. Si este episodio te gustó y nos escuchas desde Spotify, ayúdanos dejando una calificación de 5 estrellas. Parece algo pequeño, pero ayuda muchísimo a que más personas encuentren este proyecto. Si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y comparte este episodio con alguien que disfrute de este tipo de historias, porque al final de cuentas de eso se trata. También puedes encontrarnos en Facebook, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en iVoox, en iHeartRadio, en Castbox y las demás plataformas donde aparece el narrador de historias. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, recuerda que existe contenido exclusivo para suscriptores en la página de Facebook. Historias que no aparecen en los episodios públicos, material adicional y relatos que a veces son demasiado extraños para dejarlos fuera. Yo soy Ricardo Bañuelos, el narrador de historias, y gracias por acompañarme una noche más, en este lugar donde las historias continúan viviendo mucho tiempo después de haber sido contadas, porque recuerda que a veces los objetos no son solamente objetos, a veces guardan algo más. Que pases buenas noches.